50 datos perturbadores de México. Todos conocen la tradición de la danza de los voladores de Papantla. Aunque es hermosa, en 2020 un hombre lamentablemente cayó desde una altura de 15 metros. Tuvo 5 fracturas, pero sorprendentemente sobrevivió. Según los residentes de Ciudad de México, en el metro se pueden apreciar figuras fantasmagóricas a ciertas horas. Además, hay quien asegura que incluso existen estaciones fantasmas. México tiene un tren al que le apodan el Tren de la Muerte o La Bestia. Un viejo tren que transporta mercancías, pero también miles de inmigrantes buscando llegar a Estados Unidos. Lo perturbador es que este realmente hace alusión a su nombre, ya que cada año cientos de personas mueren en su trayecto. Los antiguos mayas practicaban el juego de pelota, donde, según algunas interpretaciones, usaban cabezas humanas como pelotas en versiones extremadamente violentas del juego, especialmente en rituales que involucraban sacrificios humanos. La Quebrada, en Acapulco, es famosa por sus clavadistas que saltan desde alturas de hasta 35 metros en un acto de valentía. Sin embargo, este espectáculo ha resultado en numerosas lesiones e incluso muertes, dada la peligrosidad del acto. La Bruja de Monterrey es una leyenda urbana basada en reportes reales de avistamientos de una figura parecida a una bruja volando sobre la ciudad, generando miedo y fascinación entre los habitantes locales. En algunas regiones de México existen reportes de brujería y prácticas de magia negra, donde se realizan rituales con animales muertos o incluso restos humanos para lanzar maldiciones o buscar protección espiritual. El culto a la Santa Muerte en México refleja una fascinación por la muerte y lo sobrenatural, con algunos devotos pidiendo favores que entran en el ámbito de lo éticamente cuestionable, incluyendo protección en actividades delictivas. La Cueva de los Cristales Gigantes de Naica, Chihuahua, es un maravilloso espectáculo natural con cristales de selenita de hasta 12 metros de largo, pero su belleza viene con un peligro. Las temperaturas extremas y la alta humedad pueden ser fatales para los humanos. En algunas comunidades aún se practica la tradición de robar a la novia como parte de los rituales matrimoniales, un acto simbólico que remonta a prácticas antiguas de cortejo, pero que puede parecer sorprendente en el contexto actual. En México existe una especie de ritual conocido como la quema de Judas. Se trata de una tradición durante la Semana Santa en la cual se queman efigies de Judas, que a menudo se transforman en políticos y figuras públicas como forma de crítica social. El fenómeno de los aluxes, según la mitología maya, son espíritus de la naturaleza que pueden jugar trucos a los humanos o proteger las tierras y cultivos. Algunos creen que deben ofrecerles regalos para aplacar su travesura. En la Ciudad de México existe un peligro activo y cercano conocido como el volcán de Popocatépetl, algo que representa una amenaza constante que podría tener consecuencias catastróficas en millones de personas y su patrimonio. La Isla de las Muñecas, ubicada en los canales de Xochimilco, está adornada con muñecas deterioradas y decapitadas, colgadas en árboles y casas para ahuyentar el espíritu de una niña ahogada, según cuenta la leyenda local. La Noche de los Rábanos celebra el 23 de diciembre en Oaxaca. Ve a artistas tallando rábanos en escenas intrincadas. Aunque encantador, el desperdicio de comida podría parecer perturbador para algunos. La contaminación del aire en la Ciudad de México es tan grave que se estima reduce la expectativa de vida de sus habitantes en hasta 10 años. En 1985, un terremoto devastador golpeó Ciudad de México, dejando un saldo oficial de más de 10,000 muertos. Sin embargo, se estima que la cifra real de víctimas podría ser mucho mayor. El huracán Wilma, en 2005, uno de los más potentes registrados en el Atlántico, golpeó la península de Yucatán, causando destrucción masiva y dejando partes de Cancún bajo el agua durante semanas. La polución en el río Santiago, Jalisco, ha causado numerosos problemas de salud a las comunidades cercanas, incluyendo cáncer y malformaciones congénitas, debido a los desechos industriales vertidos sin tratamiento adecuado.
La explotación laboral en México se evidencia en las maquiladoras, donde trabajadores, a menudo mujeres, trabajan largas horas por salarios bajos en condiciones peligrosas y donde el acoso sexual y laboral es común. En 2009, en México, inició la pandemia de influenza H1N1, algo que generó una alarma a nivel mundial. Este virus es de muy rápida propagación, por lo que paralizó al país en muy poco tiempo. México es hogar del platillo escamoles, también conocidos como el caviar mexicano, que son larvas de hormiga recolectadas de las raíces del agave. Aunque es un manjar, la idea de comer insectos puede ser inusual para muchos. Durante el ritual prehispánico del juego de pelota en el antiguo México, el capitán del equipo ganador era sacrificado como un honor para ascender al mundo de los dioses. Esta práctica, aunque honorable, puede resultar chocante desde una perspectiva moderna. En la historia reciente, el escándalo de los papeles de Pandora reveló cómo políticos y personalidades mexicanas usaron paraísos fiscales para evadir impuestos, destacando problemas de corrupción y desigualdad económica. México tiene su propia versión de la criatura mítica conocida como el chupacabras, que supuestamente ataca a animales de granja, dejando cuerpos drenados de sangre y sembrando el miedo en comunidades rurales. El penacho de Moctezuma en Viena, Austria, es un símbolo de la riqueza cultural y el doloroso pasado colonial de México. Este objeto, aunque hermoso, recuerda la conquista y el saqueo de tesoros indígenas. La expresión artística de México no se queda atrás en lo perturbador. Una muestra es la obra de Julio Galán, pintor que plasmó en sus cuadros elementos de sufrimiento, sexualidad y religión de formas que desafían la comodidad del espectador. En el Templo Mayor de la Ciudad de México, los aztecas realizaban sacrificios humanos en una escala masiva. Los cuerpos de las víctimas eran luego desmembrados o utilizados en rituales que simbolizan la regeneración cósmica y la fertilidad. La práctica de la momificación natural en las criptas de Guanajuato, donde el clima árido ha conservado cuerpos desde el siglo XIX, ofrece una mirada macabra a la muerte, con las expresiones faciales de las momias visiblemente intactas expuestas a modo de museo. Durante la época colonial, la Inquisición en México llevó a cabo actos de tortura y ejecuciones públicas contra aquellos acusados de herejía, brujería o cualquier acto considerado contra las normas de la Iglesia Católica. En México existe un santo conocido como Malverde, venerado por ser el patrón de la ilegalidad. Su tumba es un sitio de peregrinación para aquellos que buscan protección en actividades ilícitas. Las brujas de Catemaco, Veracruz, son famosas por sus prácticas de magia blanca y negra. Cada año se reúnen para realizar un masivo ritual de limpieza, atrayendo tanto a curiosos como a creyentes de todo el mundo. La batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862, aunque una victoria mexicana sobre Francia, marcó el inicio de una larga y devastadora ocupación que resultó en numerosas muertes y sufrimiento para el pueblo mexicano. Los túneles secretos de Puebla, redescubiertos recientemente, datan de hace siglos y se rumorea que fueron utilizados para todo, desde la Guerra de Independencia hasta el contrabando. Su historia completa sigue siendo un misterio oscuro y profundo. La tradición del Día de los Muertos, aunque es una hermosa celebración de la vida después de la muerte, incluye la creación de detalladas ofrendas que a veces contienen alimentos, bebidas y objetos personales para los muertos, una práctica que, para algunos, puede ser emocionalmente perturbadora. Así lucen las pozas en Xilitla, un tipo de jardín escultórico repleto de paisajes muy hermosos, pero, para algunos puede resultar inquietante, ya que es innegable el aura de misterio que esconde este lugar. La Tzom Pantry, una estructura prehispánica utilizada para exhibir cráneos de sacrificios humanos o enemigos vencidos en la guerra. Estos altares de cráneos eran un recordatorio visual del poder y la religión de las civilizaciones mesoamericanas. Los aztecas creían que los sacrificios de niños aplacaban a los dioses de la lluvia. Se han encontrado evidencias arqueológicas de estos rituales, donde los niños eran sacrificados durante periodos de sequía extrema.
En el siglo XVI, las expediciones de exploración españolas encabezadas por Cabeza de Vaca naufragaron en la costa del Golfo de México, dando lugar a historias de supervivencia que incluyeron esclavitud, canibalismo y encuentros extremadamente difíciles con los pueblos indígenas. Existe una región del desierto de Chihuahua conocida por interferir con las señales de radio y los compases. Se llama la Zona del Silencio. Se le compara con el Triángulo de las Bermudas por sus historias de fenómenos anómalos y avistamientos de ovnis. Se cuenta que, en los años 60, 2 niños con piel de tonalidad verde aparecieron en la Huasteca, hablando un idioma desconocido y con una dieta que solo incluía habas. Su origen y destino son aún un misterio. A estos chicos se les conoce como los Niños Hernández. En Yucatán se celebra este festival en el que se consume Xtaventún, una bebida alcohólica hecha de miel fermentada y anís, vinculada con rituales mayas y el mundo de los muertos, lo que para algunos podría ser una experiencia inquietante. Según leyendas locales, existen túneles subterráneos en Pátzcuaro, Michoacán, que fueron usados durante la época de la independencia y, según rumores, albergan desde fantasmas hasta tesoros ocultos. Similar a las luces de Marfa en Texas, se reportan avistamientos de luces misteriosas en el desierto de Chihuahua, alimentando especulaciones sobre fenómenos paranormales o actividad extraterrestre. En Ciudad de México, en 1991, hubo un caso de envenenamiento masivo que ocurrió cuando un lote de aceite de cocina contaminado con PCBs fue vendido a la población, cosa que desencadenó enfermedades y varios fallecimientos alrededor de toda la ciudad. Así luce la Casa de Tubos de Monterrey. Esta estructura abandonada, famosa por su arquitectura inusual basada en tubos circulares, ha sido el centro de leyendas urbanas que incluyen historias de fantasmas y tragedias familiares, convirtiéndola en un lugar de interés para quienes buscan fenómenos paranormales. Conoce la historia de Bermeja. Esta isla, supuestamente ubicada en el Golfo de México, apareció en mapas desde el siglo XVI hasta el siglo XX, antes de desaparecer sin explicación. Las teorías sobre su destino incluyen la submersión, la destrucción deliberada o incluso que nunca existió, generando especulaciones sobre conspiraciones y conflictos territoriales. Así luce el proceso de elaboración de un zacahuil, un tamal de un tamaño desproporcionado. Puede alcanzar hasta 3 metros de largo y, tradicionalmente, es usado en festivales. Conoce el árbol de Tule. Este árbol, en Oaxaca, es uno de los más grandes del mundo en términos de circunferencia, pero la leyenda dice que es el hogar de espíritus ancestrales. Se cree que puede tener cerca de 2000 años. Los indígenas mexicanos aseguran que en sus bosques, selvas, ríos y lagos se encuentran los chaneques. Te hablo de una especie de duende con un aspecto un poco perturbador, pero con una misión bastante noble: proteger la naturaleza.